introducción a las pruebas de hipótesis, para qué caso se aplicaba y los pasos que contempla la prueba de hipótesis en sí. Bien, espero que lo hayan repasado. Una prueba de hipótesis se utiliza para hacer un contraste de la idea o la premisa que ustedes pretenden encontrar. Por ejemplo, para uno de los casos aplicados en educación, ¿no? Decir que una población de estudiantes de la sección A tiene un promedio igual al promedio evaluado en la sección B, o que el promedio de la sección B es mejor que el promedio obtenido en los alumnos de la sección A. Así como se hace prueba de hipótesis para medias o promedios, se establece también prueba de hipótesis para proporción. ¿Eh? Para este caso vamos a empezar con las pruebas de hipótesis para la media. A ver, un repaso es hipótesis, es una afirmación o conjetura acerca de un parámetro de una o más poblaciones y está sujeta a verificación. La prueba de hipótesis, procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de las probabilidades para poder determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Bien. Hipótesis nula. En la prueba de hipótesis siempre se formulan dos. Una que se le llama hipótesis nula y la otra hipótesis alternativa. En algunos casos, la hipótesis alternativa también la denominan hipótesis de investigación, porque es la que ustedes están haciendo o formulando en primera instancia. Hipótesis nula es cualquier cosa que se desea probar, se denota como H sub 0. Ya en casos aplicados, por ejemplo, la hipótesis nula contradice a lo que ustedes quieren probar. Por ejemplo, si ustedes quieren probar un tipo de hipótesis relacional, porque hay pruebas de hipótesis relacionales, y decir que rendimiento, el rendimiento académico depende, por ejemplo, depende de las horas de estudio, porque también se puede hacer pruebas de hipótesis relacional. Entonces, una hipótesis nula contradice lo que tú estás formulando desde el principio. La hipótesis nula tendría que decir que no existe una relación entre estas variables. La hipótesis alternativa es la hipótesis que se acepta cuando la hipótesis nula es rechazada y se denota como H sub 1, mientras que la primera, la nula, se denomina H sub 0. La hipótesis nula se rechaza solo si los datos ofrecen suficiente evidencia para no considerarla verdadera. Nivel de significancia, ya lo hemos venido viendo en casos anteriores, también en la estimación por intervalos, también lo veíamos, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, es decir, la probabilidad de cometer un error de tipo 1, rechazar algo cuando es verdadero. También entra aquí un concepto que se conoce como error de tipo 2, que es el error beta. Cuando aceptas algo que es falso, es decir, cuando aceptas la probabilidad, pero que en realidad es falsa. Para este caso, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera se denota por alfa, que es el nivel de significancia, por lo que las muestras son al azar. Este nivel de significancia permite establecer con base en probabilidades un criterio para determinar si se tiene suficiente evidencia para descartar la hipótesis nula. Nivel de significancia aceptable. No se desea que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera sea demasiado alta. Siempre les he indicado que puede ir desde 1 al 10%, pero un 10% es en realidad el límite. Bien, mientras que los más utilizados son el 5 y 1%. Generalmente las pruebas de hipótesis se realizan con niveles de significancia, como repito, de 1 y 5%. Cuando se formulan hipótesis al 5%, la interpretación es que existe suficientemente evidencia estadística, ¿bien? Y que esa probabilidad es estadísticamente alta. Mientras que cuando formulas una hipótesis a un nivel de 1%,
El resultado de esta prueba de hipótesis es altamente significativa porque lo llevas a un porcentaje de error mínimo, o sea, del 5% que tú contemplas, estás yendo solo a un 1%. Ese 1% hace que esa prueba de hipótesis sea altamente significativa, porque el margen de error que tú estás dando es el menor. Errores. Para este caso, ya les había comentado, tenemos el error tipo 1 y el error tipo 2. Después del término de pruebas de hipótesis y lo que concierne a varianza, me parece que también tenemos una clase detallada para los errores. El primero, tipo 1, se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. La probabilidad de cometer este error se denota como error de tipo 1, error alfa. Bien. Error de tipo 2 se comete cuando se acepta una hipótesis que en realidad es falsa o que es incorrecta. La probabilidad de cometer este error se denota como beta. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver. Bien, errores. Las hipótesis nula y alterna son aseveraciones sobre la población que compite entre sí. No siempre es posible que las conclusiones sean verdaderas o correctas. Puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, aceptar la hipótesis nula, podemos aceptar la hipótesis nula y también rechazarla, pero puede que el resultado final es que esa hipótesis puede ser verdadera también, o como que la hipótesis alterna también resulte ser verdadera. El primer caso, aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis es verdadera es una conclusión correcta. Bien. Por otro lado, aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis alterna es verdadera, bien, es un error de tipo 2. Rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, estamos cometiendo un error de tipo 1. Y cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando esta es verdadera, estamos en una conclusión correcta. El estadístico de prueba es otro de los términos o de los pasos que también se formulan para el contraste de hipótesis. Es necesario un valor que sea contrastado contra el valor crítico, o sea, el valor determinado por el nivel de significancia en una distribución de probabilidad adecuada. Esto permite establecer una regla para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. En un contraste de hipótesis, ¿cuál es lo que te lleva a aceptar o rechazar la hipótesis que estás formulando? A ver, en la clase anterior lo hemos visto en uno de los pasos. A ver, ¿cómo hacemos finalmente el contraste y cómo decimos se acepta o se rechaza? En el contraste de hipótesis, el paso más importante, diría yo, es cuando haces la parte de región de aceptación. Ahí estableces los puntos críticos y los puntos teóricos
que son obtenidos de la probabilidad en su mayoría de las tablas que ya hemos visto. Entonces, esos puntos marcan tu región o establecen los límites de tu región, tanto de aceptación para la hipótesis nula y los límites en donde se inicia la región de rechazo de la hipótesis nula. Bien, una vez establecido esas regiones, tú calculas ya con el estadístico de prueba, te sale o obtienes al final un valor. Ese valor se va a ubicar en la región y dependiendo si cae en una región de aceptación, te va a decir la hipótesis nula debe aceptarse. Si ese valor que has calculado, que es el estadístico de prueba, cae en la región de rechazo, va a indicar, bien, la hipótesis nula cae en una región de rechazo, la hipótesis nula debe rechazarse. En consecuencia, se acepta tu hipótesis alterna. Pasos para probar una hipótesis. Se establece primero la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 2. Se selecciona un nivel de significancia para la prueba. 3. Se identifica el estadístico de prueba. ¿Por qué se identifica? Porque podemos estar trabajando pruebas de hipótesis para medias, pruebas de hipótesis para diferencia de medias, para proporciones, diferencia de proporciones. Tenemos que tomar en cuenta si son muestras pequeñas o si son muestras grandes. Para un caso podemos utilizar la prueba TD-Student y los valores teóricos de la tabla TD-Student, como también podemos utilizar la normal estándar. Bien, se identifica el estadístico de prueba. 4. Se formula una regla de decisión, una regla para tomar una decisión. Paso número 5. Se toma la muestra y se llega a una decisión. Se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Eso forma parte también de las conclusiones del contraste de hipótesis. Tenemos estadístico de pruebas. Tenemos 3 casos. Cuando el n obtenido, que es el tamaño de muestra, es mayor o igual a 30 y tenemos una desviación estándar poblacional conocida, el caso número 2, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30 y tenemos la desviación estándar poblacional desconocida, y también tenemos cuando el n, que es la muestra, es menor a 30 y una desviación estándar poblacional desconocida. Para los primeros casos, cuando n es mayor o igual que 30, vamos a trabajar con datos con una estandarización de la normal. Bien, tenemos ahí el promedio muestral menos el promedio poblacional dividido entre la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. Bien. Caso similar para el punto número 2 y para el número 3 se trabaja con la prueba TD-Student por ser una muestra pequeña, menor a 30. Bien. Casi es lo mismo, la diferencia son los reemplazos de las desviaciones y que para los primeros estamos trabajando con la tabla de la normal estándar y para el último con la tabla de TD-Student. Tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos para una media aritmética, el segundo para una proporción, tenemos para diferencia de medias y para la diferencia de proporciones, que son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos la prueba chi cuadrado y las pruebas de análisis de varianza. Bien, de análisis de varianza. Otras pruebas de hipótesis. Tenemos pruebas de hipótesis para establecer la normalidad de los datos. Bien. ¿Para qué se utilizan estas pruebas de normalidad? Normalmente cuando se tiene un conjunto de datos, tú tienes que determinar en principio la normalidad de estos datos. Esto lo puedes hacer con 2 pruebas, se tienen en realidad 2 opciones, la prueba de Shapiro-Wilk
o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de Shapiro-Wilk se utiliza cuando tienes una muestra pequeña, mientras que la de Kolmogorov es para muestras grandes. Ahora, la normalidad de tus datos, bueno, la prueba de hipótesis en sí, de la normalidad, te va a decir si tus datos siguen una distribución normal o no. Que tus datos sigan una distribución normal va a implicar que utilices pruebas o técnicas de estadísticas no paramétricas. Por lo contrario, también vas a poder determinar si tus datos si no siguen una distribución normal y utilizar técnicas de estadística paramétrica. Cada una de estas dos, tanto estadística paramétrica como no paramétrica, ofrece diferentes técnicas. Nosotros solo estamos viendo las primeras, que es para media, aritmética, proporción y a lo mucho creo que vamos a llegar a ver varianza. ¿Bien? Pero hay pruebas donde podemos ver pruebas Human de Whitney, Tau B, Tau C de Kendall, que son otras pruebas, pero todas estas dependen de la normalidad de tus datos. Es decir, si tus datos necesitan estadística paramétrica, se te ofrece tales técnicas. Si tus datos si necesitan de estadística paramétrica, tienes tales opciones. ¿Bien? Para eso se utiliza la prueba de normalidad de los datos. Y es la primera que se debe hacer para un contraste de hipótesis. Pero para tipos de pruebas ya relacionales, en su mayoría. Otras pruebas de hipótesis tenemos para análisis discriminantes y análisis de covarianza. Prueba para la media, ¿bien? Para el caso de muestras grande, en este caso n mayor a 30 datos, se asume una distribución normal. Para pruebas de hipótesis acerca de la media de una población, se emplea el estadígrafo, que es la Z, la normal estándar. Para muestras grandes se determina si la desviación del valor numérico en estudio es lo suficientemente para justificar el rechazo de la hipótesis nula. Prueba para la media para muestras pequeñas con desviación estándar poblacional desconocida. Muestra pequeña, es decir, un n menor que 30. En este caso, se asume una distribución normal. Para pruebas de hipótesis acerca de la media de una población, se emplea el estadígrafo de Student con n-1 grados de libertad. Ahí está también cómo se debe calcular el valor de t. Bien. Ahora, el valor tabular, que es el t sub t, lo que tenemos acá, que se obtiene de la tabla de Student, ya en clases presenciales logramos al menos evaluar o presentar cómo obtener el t tabular y el t calculado que se va a obtener con la fórmula donde el promedio, se va a calcular el promedio menos el promedio poblacional dividido entre la desviación. ¿Qué tipo de desviación es la que tenemos ahí? En la fórmula. En la fórmula del t calculado, ¿qué tipo de desviación es? Muestral, Miss. ¿Correcto? Bien. Ejemplo para la media en muestras grandes con desviación poblacional conocida. Bien. Para este caso, por ejemplo, aquí podemos ver una región de aceptación.
Bien. Estos datos, menos 1.96 y 1.96, han sido obtenidos de la tabla de la normal estándar, que es el valor teórico, Estos son los puntos que yo les digo que van a determinar la región. Es decir, si el Z calculado, para este caso, porque ya son muestras grandes y esto se trabaja con la distribución normal, los valores Z, si ese Z calculado, que va a ser con las fórmulas que tenemos a la derecha, bien, cae dentro de los límites establecidos por el valor Z teórico, quiere decir que tu hipótesis nula se va a aceptar. Sin embargo, si el Z calculado cae fuera de estos límites, es decir, cae en la región de rechazo para la hipótesis nula. Bien. Ahora, lo que estamos viendo aquí es una región de hipótesis bilateral. Es una región de hipótesis que se está haciendo en función a las dos colas, por decirlo, tanto izquierda como derecha. Para estos tipos de prueba de hipótesis bilateral, la probabilidad es dividida en partes iguales, es decir, 0.025 en la cola derecha, 0.025 en la región, en la parte de la cola izquierda. Bien, ¿qué implica? Que el valor de alfa en realidad fue del 5%, 0.05. Bien, dividido, como es una prueba bilateral, en las dos colas. Para este caso, el valor de z tabular, es decir, el valor de z que sacas de la tabla, es 1.96. Pero como es región bilateral, va a pasar lo mismo hacia el lado izquierdo en sentido negativo, por estar después antes del 0, menos 1,96. Ejemplo de pruebas para la media. Tenemos: se sospecha que una máquina envasadora de detergentes necesita un ajuste. Dicha máquina envasa botellas con promedio de 1000 y una desviación estándar con 80. A ver un momento. Bien. Se tomó una muestra de 100 botellas, de las cuales se obtuvo un promedio de detergente envasado. Pregunta: ¿es cierto que la máquina continúa envasando un promedio de 1000 por botella? Ahí debería ser gramos en realidad. Bien. Aquí me faltaría actualizar. Tenemos los siguientes datos. A ver, nos dice el promedio de envasado de las botellas, que es 1000, la desviación estándar, que sería 80, nos dice que toma una muestra igual a 100 botellas y que de esta muestra se ha obtenido un promedio de 980. La pregunta es si la máquina continúa envasando un promedio igual a 1000 gramos por botella. Calculamos primero la desviación estándar poblacional. Para este caso estamos utilizando la prueba con los valores de Z. Y eso es porque, ¿cuánto es el tamaño de muestra? ¿Cuánto es nuestro tamaño de muestra? ¿De 100 botellas? 100 botellas. Que el día de hoy solo tengo 2 alumnos. Bien, el tamaño de muestra, 100 botellas. Se pasa a calcular la desviación estándar, para este caso muestral. La desviación estándar muestral. Tenemos el valor de 80, que es la desviación estándar de la población, primero que se había calculado, entre la raíz de n, que es el tamaño de muestra, igual a 100. La desviación estándar muestral para este caso es igual a 8. ¿Bien? El z calculado, que es la diferencia entre el promedio muestral menos el promedio poblacional. Bien, poblacional. 980 menos 1000 entre 8
obtenemos finalmente que el valor de z calculado es menos 2,50. Menos 2,50. Mientras que el valor, ese menos 2,50 sería el estadístico de prueba. Y el z tabular, para este caso, a ver, no nos indicaba el nivel de significancia, pero se está asumiendo que el nivel de significancia va a ser del 5%, con lo cual el valor teórico o el estadístico teórico, o lo que también se le llama ZT, que es el Z tabular, es igual a 1,96. Bien, a 1,96. Basado en estos dos valores, el estadístico de prueba y el estadístico teórico, ¿qué es lo que dirían? ¿Se acepta la hipótesis o se rechaza? Se rechaza la hipótesis. Se rechaza la hipótesis. ¿Es una hipótesis bilateral o unilateral? Es decir, vamos a tener una región basada en dos colitas. ¿Cuándo utilizamos una región bilateral? ¿Cómo darnos cuenta si es una región bilateral? Bueno, y aquí pasamos al contraste. Es una región bilateral cuando el enunciado o la forma de la expresión tiene una igualdad. Bien, tiene una igualdad. Sin embargo, si la hipótesis está formulada en base a un mayor que o menor que, eso hace referencia a pruebas unilaterales. ¿Bien? La pregunta aquí dice, ¿es cierto que la máquina continúa envasando un promedio de 1000, es decir, un promedio igual a 1000? Bien, ese sentido de igualdad hace que la prueba de hipótesis se va a trabajar en una región bilateral. Sin embargo, si tu enunciado dijera, tiene un promedio mayor que 1000 o menor que 1000, ya estaríamos trabajando en una región unilateral. Bien. Para este caso, el contraste ya en región bilateral, como dijo Alexander, creo que fue. Conclusión, se rechaza la hipótesis H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor obtenido, que fue el Z calculado, el estadístico de prueba, era menos 2,50. Y ese menos 2,50 está ubicado en la región de rechazo, es decir, después de haber establecido los límites, ¿bien? Los límites de 1,96, de menos 1,96 a 1,96 en positivo, ¿bien? Es decir, caen las regiones de rechazo. Conclusión, se rechaza H sub 0, dado que el Z calculado es menor que el Z tabular, es decir, menos 2,50 menor que 1,96. Bien, hasta aquí alguna duda porque ese es el ejemplo más claro que les puedo brindar sobre las pruebas para el contraste de medias. Bien. Prueba para la diferencia de medias para muestras grandes con desviación conocida. Para este caso, como nos referimos a muestras grandes, es un n mayor que 30. ¿Ven? Para lo cual vamos a asumir una distribución normal. Para pruebas de hipótesis acerca de la diferencia de medias de dos poblaciones con distribución normal, se emplea el estadígrafo Z, que es la normal estándar. El Z calculado, como estamos trabajando diferencia de medias, es decir, tenemos dos grupos, estamos evaluando dos grupos, como decir, vamos a evaluar si el rendimiento académico de la sección de comercial, la sección A, es mejor que el de la sección B. Bien, eso es una diferencia de medias. Tenemos el Z calculado para este caso
es la diferencia entre las medios muestrales de los dos grupos menos la diferencia de medias poblacionales de los dos grupos, dividido entre la diferencia muestral, entre la desviación muestral de la diferencia de los dos grupos. También está la fórmula, cómo se va a calcular lo que está en el denominador, digamos, que es la desviación estándar, que va a ser igual a la raíz, en este caso, ya no solo de la varianza del poblacional del primer grupo, dividido entre el tamaño de la muestra, sino que se le adiciona lo concerniente al segundo grupo. El Z calculado, que es el estadístico de prueba para la diferencia de medias, y tenemos el error típico para la diferencia de medias. Ejemplo para la diferencia de medias. En dos poblaciones se desea saber si existe una diferencia estadísticamente significativa en los salarios de los trabajadores. Los datos correspondientes a tamaños muestrales, promedios y desviación estándar se presentan en la siguiente tabla. Tenemos población 1, población 2, tenemos de muestras diferentes para 40 y 54 datos. El promedio de la primera población es 6,0, el promedio de la segunda es de 5,4. La desviación estándar para el primer grupo es 2 y la desviación estándar para el segundo grupo es 1,8. Tenemos las siguientes hipótesis. Primero, el primer caso, estamos viendo pruebas. A ver, el primer cuadrado, ¿qué tipo de contraste es? Si tenemos que están estableciendo que los promedios poblacionales son iguales o que los promedios poblacionales son diferentes, es una prueba de hipótesis de región bilateral. Bien, bilateral. Sin embargo, acá, los dos cuadritos también, la hipótesis alterna está estableciendo menor o mayor. Bien, cuando se establece menor o mayor, es porque vamos a trabajar pruebas de hipótesis unilaterales. Ahora, les queda de tarea o repasar si el sentido de la hipótesis es menor, es una prueba unilateral con cola a la derecha o a la izquierda, porque ese signo menor y mayor va a establecer si la región se ubica a la izquierda o a la derecha. Cada uno tiene su propia región. Ejemplo para la diferencia de medios. Tenemos H sub 0, que es la hipótesis nula, establece que el promedio de las poblaciones es igual. Tenemos también la hipótesis alternativa, donde se establece que el promedio de las poblaciones o la media poblacional es diferente. Para este caso, el nivel de significancia es del 5%. Como son igualdades y diferencia, estamos viendo una región bilateral. Para este caso, el Z tabular es 1,96, que es el estadístico teórico de H sub 0, el que va a establecer de nuevo la región de aceptación y rechazo. Tenemos el cálculo, para este caso, del error estándar, que es la desviación de las diferencias. Se está reemplazando los valores 2 y 1,8 elevado al cuadrado. Bueno, aquí en estos valores resultantes ya sería la varianza, ¿no? Pero como dato nos está dando desviación estándar entre el tamaño de muestra respectivo de cada grupo. Para la primera muestra, 40, para la segunda, 54. El error estándar es 0,4. Bien, se procede a calcular el Z calculado, para este caso el estadístico de prueba, que es con Z. La diferencia
de las medias muestrales, que es 6 y 5,4, menos la diferencia poblacional de los grupos. Cuando no nos están dando las diferencias o los valores de las medias poblacionales de los grupos, es porque se está asumiendo que los grupos tienen una media poblacional igual, con lo cual su diferencia es igual a 0. Por eso ahí el número 0. Entre el error estándar, para este caso, que es 0,4, entonces el estadístico de prueba o el estadístico, el Z calculado, es 1,5. Ahora vuelvo a preguntar, para este caso, ¿la hipótesis nula se acepta o se rechaza? Se acepta. A ver, se acepta. Tenemos ahí el contraste en la región. Era una prueba bilateral, ya les comenté, por el tema de la igualdad del signo. Y sus límites, que es el Z teórico, el valor teórico, el Z tabular, ZT, es 1,96. Bien, todo lo que está contenido en este intervalo, que es el espacio en blanco, bien, aquí si todos los valores que caigan aquí dentro se acepta H sub 0. Todos los valores que caigan después de 1,96 o después de menos 1,96 es rechazo de H sub 0. Para este ejemplo, el Z calculado, que es el estadístico de prueba calculado, fue de 1,50, es decir, caía en la región de aceptación de la hipótesis nula. Conclusión, se acepta H sub 0, dado que el valor del Z calculado, en este caso, es, a ver aquí, corrección, debería ser menor que el Z tabular. 1,50 menor que 1,96. Bien, aquí el signo está mal. Ejemplo para la diferencia de proporciones. Bien, vamos a pasar al caso de proporciones. A ver, antes de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de diapositiva. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Bien. Por ejemplo, la gráfica que está aquí es una región unilateral. ¿Por qué? Porque está basado solo en una probabilidad para una cola, digamos. Para este caso es la izquierda. ¿Y qué pasa aquí? Que todo lo que está detrás de este valor, o sea, ya no tenemos como la región bilateral que tenemos un intervalo, ¿no? Tenemos dos límites. En una región unilateral solo se traza, como por decir, o como muestra la imagen, una línea, y esa línea, si es a la izquierda, si es una unilateral con cola a la izquierda, te va a decir que todo lo que esté a la derecha de esa línea es una región de aceptación, mientras que todo lo que esté a la izquierda de esta línea o de este valor cae en la región de rechazo. ¿Bien? Ahora, si es una región unilateral con cola a la derecha, a ver, vamos a ver si puedo. Es decir, por ejemplo, que aquí se hubiera trazado la línea, una región unilateral a la derecha, te diría que todo lo que está a la izquierda de esta línea sería la región de aceptación y todo lo que va a estar a la derecha de esta línea sería la región de rechazo. ¿Bien? Por eso, en pruebas unilaterales es de cuidado saber si es una región unilateral con cola hacia la izquierda o cola hacia la derecha. ¿Bien? Lo vimos en la clase anterior, pueden revisar la diapositiva pasada.
Bien, para este caso vamos a ver pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones. ¿Tienen alguna duda con el tema que acabamos de ver? Porque ya vimos media y diferencia de media. He tratado de resumirlo lo más posible. ¿Alguna duda? Porque vamos a pasar a diferencia de proporciones. Y esto entra en el examen. Bien, prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Introducción. En ocasiones deseamos saber si, dados dos muestras derivadas de poblaciones diferentes o iguales, presentan diferencias significativas en sus parámetros o no presentan alguna diferencia dada a una variable. En este caso, el parámetro seleccionado viene dado por la proporción entre cada una de las poblaciones. Por ello, al seleccionar dos muestras aleatorias, debemos tener en cuenta que tiene las siguientes condiciones. Población 1, población 2, tenemos los elementos de la muestra de cada población, n sub 1 y n sub 2. Tenemos la proporción poblacional, denotado con P mayúscula sub 1, P mayúscula sub 2. Y tenemos la proporción de la muestra escogida, que se representa con la letra minúscula P sub 1 barra P sub 2 barra. Una vez obtenido cada uno de los parámetros anteriormente definidos, queda definir el estadístico Z que se contrastará con los resultados generados en la prueba de hipótesis de las dos muestras. A ver un momento. Bien, una vez definidos los parámetros de cada una de las muestras aleatorias en los que nos centraremos en la proporción de cada una de las poblaciones estudiadas. Se realizará el planteamiento de la prueba de hipótesis tanto nula como alternativa de la siguiente manera. Es decir, que la diferencia de proporciones en H sub 0, que la diferencia de proporciones es igual a 0, y el H sub 1, que es la hipótesis alternativa, que la diferencia de proporciones es diferente de 0. ¿Bien? Diferente de 0. Aquí no estamos diciendo que si la población 1 es mejor que la 2, la proporción del grupo 1 es mejor que la proporción del grupo 2. Solo estamos diciendo que si son iguales o si son diferentes. ¿Bien? Si son iguales, es decir, si las proporciones son estadísticamente iguales, quiere decir que la diferencia de estas es igual a 0. Por otro lado, si la diferencia de estas proporciones, es diferente, es decir, va a ser diferente de 0. Esa diferencia va a ser distinta de 0. Para la hipótesis nula, es decir, que la hipótesis nula, en otras palabras, que la proporción del grupo 1 es igual a la proporción del grupo 2, o que en la hipótesis alterna, la proporción del grupo 1 es diferente que la proporción del grupo 2. La hipótesis nula nos indica que las proporciones de ambas poblaciones no tienen ninguna diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, pueden considerarse iguales, mirándolo desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué desde el punto de vista estadístico? Porque de repente en dato, digamos, tenemos una proporción 0.5 y 0.56, ¿no? Que numéricamente diríamos, es diferente, ¿no? Pero a veces se hace el contraste y resulta que estas diferencias no generan mayor problema. Es ahí donde se dice son estadísticamente iguales, porque se ha probado que esa diferencia no genera o no pasa los límites que se están estableciendo.
En cambio, la hipótesis alternativa nos plantea que existen diferencias significativas en las proporciones poblacionales con un nivel de confianza de alfa. Como se mencionó anteriormente, se especificará un nivel de significación que puede ir, ya les he mencionado, de 1 a 10%, pero que los niveles más utilizados comúnmente es el de 1 y 5%. Entre otros, estos son los más habituales, definiendo de esta manera el valor crítico que presentará nuestra prueba de hipótesis. Estimaremos el error estándar de la diferencia de las dos proporciones. Esta será de mucha ayuda a la hora de calcular el estadístico Z. ¿Eh? El error estándar de la diferencia de las proporciones, de dos proporciones, está dado por la raíz, que en este caso va a ser la proporción muestral, por Q, que es la diferencia de 1 menos la proporción, es el valor de Q, entre el tamaño de la muestra 1 más los mismos valores que competen a la muestra 2. Los datos de cada una de las fórmulas provienen, para este caso, población 1, población 2, ya hemos visto que es elemento de la muestra, N, proporción poblacional, P mayúscula, proporción de muestra escogida, P sub 1 en minúscula, barra. Para calcular el estadístico Z para la media, que sigue la distribución normal, está dado por la diferencia de las proporciones muestrales menos la diferencia de las proporciones poblacionales entre el error en las proporciones, en este caso. Similar al caso de la diferencia de media. Nota, en algunos ejercicios de este tipo de prueba generalmente no se conocen las proporciones poblacionales. En este caso, la diferencia se asume como cero, por lo que en algunos ejemplos utilizaremos el estadístico Z, nada más. Donde a raíz del resultado obtenido de este Z calculado realizaremos el contraste para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula y se acepta o no la alternativa. Ejemplo de una región bilateral de dos colas. Por ejemplo, un gerente preocupado por los accidentes laborales que se pueden presentar dentro de su compañía realiza dos muestras de tamaño 120 empleados, una en cada una de sus fábricas para determinar el porcentaje de accidentes de trabajo durante el primer semestre. En su primera fábrica encuestada arrojó que 12 empleados sufrieron de algún tipo de accidente, mientras que en la segunda se observaron 16. Con un nivel de significancia del 5%, se podrá concluir que los accidentes de trabajo son iguales en cada una de las fábricas. A ver, de este dato, ¿cuál es la proporción muestral de la fábrica 1 y la proporción muestral de la fábrica 2?
Bien, cuando me refiero a proporción muestral, es decir, la cantidad de los, digamos, la cantidad de la muestra de aquellos que resultaron positivos o de éxito, es decir, que cumplen con la característica entre el tamaño de la muestra. Es decir, si la muestra es de 120 y en la primera fábrica arrojaron 12 empleados con accidente, la proporción de la primera sería 12 sobre 120. Para el segundo caso dice que eran 16 sobre 120. Bien. Fábrica A. Tenemos el tamaño de muestra, los elementos de la muestra, 120 para cada uno. La proporción muestral de la fábrica A, 12 sobre 120, 0,1. Y la proporción muestral de la fábrica B, 16 sobre 120, 0,3. Bien, si ya hemos calculado la proporción muestral para cada uno, pues pasamos a calcular el valor de Q, bien, que es la diferencia de 1, que es la probabilidad total, menos la proporción que hemos obtenido. 1 menos 0,1. El valor de Q para este caso, éxito y fracaso, es 0,9. Para la fábrica B, 1 menos 0,13, 0,87. Para este tipo no nos está especificando la proporción poblacional. Se formulan las hipótesis H sub 0, que es la hipótesis nula, H sub 1, la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula estamos diciendo que las proporciones son estadísticamente iguales. Hipótesis alternativa estamos diciendo que las proporciones son estadísticamente diferentes. 2, el paso 2, el nivel de significancia, 5%. 3, como es una prueba de hipótesis para una cola, entonces el nivel de significancia tiene que ser de 0,05. El valor de Z para esta área, según la tabla, es de 1,96. 1,96. El valor estándar en este caso, perdón, el error estándar resultante es 0,041. 0,041. Hallamos el valor de Z para hacer el contraste. Es de 0. Para este caso, como no nos estaba dando el valor de la proporción poblacional, es decir, estamos asumiendo que la diferencia de las proporciones poblacionales es igual a 0. Es igual a 0. A ver, en esta diapositiva, en el paso número 3, ¿hay algún error de redacción? Supuestamente lo estamos viendo para dos colas, creo. Sí, es una región bilateral. Bien, es una región bilateral. Ahí debería decir para dos colas. Hallamos el valor de Z para comparar diferencia de las proporciones muestrales. Bien, 0,10 menos 0,13 dividido entre el error, que es 0,041, nos da como resultado menos 0,73. Menos 0,73. Como el valor de Z calculado, ese menos 0,73, cae en la región de aceptación. Bien. Aceptamos la hipótesis nula de nuestro estudio. Por lo tanto, la región de aceptación la tenemos dada por menos 1,96 y 1,96. Y el valor de Z calculado, menos 0,73, se ubica en la región de aceptación. Podemos concluir que la accidentabilidad laboral presentado en las dos fábricas es igual, con un nivel de significancia del 5%. ¿Por qué es igual? Porque recuerden que aquí estamos aceptando la hipótesis nula. Bien, la hipótesis nula. ¿Y qué nos decía la hipótesis nula? Que las proporciones de las dos fábricas, de accidentes de las dos fábricas, es igual. Bien, a eso nos referimos con estadísticamente igual, porque se está probando, pero no es que necesariamente deben tener el mismo valor.
Como vieron, acá tenemos 0.1 y 0.13. Bien, no es que es el mismo dato, porque debe ser un dato igual, pero estamos probando que de 0.1 a 0.13 no hay mayor diferencia. Bien, ejemplo con una sola región, región unilateral. Dos grupos A y B de 100 personas cada uno tienen tuberculosis, por lo tanto se les desea aplicar un suero desarrollado para ver si existen diferencias significativas en este nuevo tratamiento. Un suero es dado en el grupo A, pero no al grupo B. Si encontramos en el grupo A que 70 personas se recuperaron de la enfermedad y en el grupo B 55 personas, pruebe la hipótesis que el suero cura la enfermedad de la tuberculosis. Bien. Para este caso tenemos elementos de la muestra igual a 100, proporción muestral y sus complementos, es decir, 70 que fueron los que se recuperaron entre el grupo A, que son los 100, 55 que se recuperaron para el grupo 100. A ver un momento.